Continuamos con la rueda de prensa del partido entre Colombia y Ecuador por las clasificatorias Conmebol. Nos encontramos con el director técnico del seleccionado local, el profesor Reinaldo Rueda. Profesor, bienvenido y gracias. Iniciamos con la pregunta de Fabio Poveda de Blue Radio. Profesor Reinaldo Rueda, muchos esperábamos, y me incluyo, que Ecuador saliera a la cancha a esperar a Colombia y no fue así. El partido fue muy físico y eso evitó que Colombia desarrollara su juego. ¿Usted qué se imaginó que haría Ecuador? Buenas noches, muchas gracias. Bueno, pienso que desde ayer lo proyectamos y lo visualizamos así, por el conocimiento que tenemos de las características y el seleccionado ecuatoriano y los partidos que estuvimos revisando. Es una selección muy bien estructurada y, como usted lo dijo, o como lo dice Fabio, de un gran despliegue físico, un gran derroche, muy fuerte en los duelos. Lo vivimos en la Copa América. Es un equipo que juega con una gran intensidad, muy rápido y conscientes de que ellos iban a hacer un fútbol muy práctico, ¿no? No solamente hacer un bloque muy agresivo en fase defensiva, sino también con transiciones muy directas, muy profundas, por la potencia, por las características de los hombres de adelante. Y creo que fue un partido con esa tendencia. Pregunta Jaime Orlando Dinas de Dinas Sports. Profesor, partido complicado por tantas interrupciones, fricciones y excesivas detenciones de Ecuador. El VAR fue protagonista. En mi opinión no se jugó al fútbol y lo único rescatable es el empate. ¿Qué opina? Preocupado, muy triste, muy triste. Considero que debemos de cuidar el fútbol suramericano. Todos debemos de cuidar el fútbol suramericano. Ya el próximo año completamos 20 años sin tener un campeón del mundo. Y toda esta situación que se da en estos juegos da pena ajena, da vergüenza. Y es muy triste que estos juegos, que los están viendo en todo el mundo, demos esa imagen y que nos autoengañamos al final y que eso se va a reflejar en un mundial. De verdad que es una vergüenza. Pregunta Rafael Castillo de periódico El Heraldo. ¿Vio penalti sobre Falcao o agarrones mutuos y qué opina de la opción de gol de Mina? Yo considero que con la respuesta anterior se dice todo, ¿no? Yo creo que ya es un tema que no vale la pena desgastarse más. Llorar sobre la leche derramada, esto no va a devolver. Después de ojo afuera no hay Santa Lucía que valga, como decía mi abuela. Es muy triste, es muy triste. No sé por qué esas situaciones, y bueno, asimilarlo, sobreponernos y que todos hagamos un gran esfuerzo porque el fútbol sudamericano dé otra imagen y logremos otro nivel. Bajo ese mismo concepto, pregunta Arsenio Estrada de emisoras ABC. Profesor Rueda, nos acostumbramos a ver unas eliminatorias de bajo nivel, poco fútbol y más lucha. Los puntos son importantes, pero también es ver un buen espectáculo. ¿Qué opina? Indudablemente, siempre creo que es la intención, es lo que queremos, en la medida en que se den las condiciones, que los comportamientos arbitrales impongan su autoridad, cumplan con el nivel, con lo que necesita un juego para que sea fluido, que se tomen las decisiones en los momentos justos. Y creo que es algo que al final es lo que yo considero, ¿no? Que debemos de hacer todos un gran esfuerzo, ¿no? Todos por proteger y por hacer un mejor fútbol. Pregunta Diego Chiriví de Red Más Noticias. ¿Qué instrucciones tenían Daniel Muñoz y Roger Martínez cuando ingresaron al campo? Bueno, lo de Daniel era liberar a Juan Guillermo
para que Juan Guillermo hiciera de extremo y buscar la amplitud de campo porque esos minutos iban a ser determinantes para que pudiéramos buscar los espacios. Y Roger desafortunadamente se tiró mucho sobre el lado de Luis Fernando, porque la idea era que estuviera más de media punta detrás de Falcao y que ellos se complementaran para buscar desequilibrar a la defensa rival. Pregunta Laura Cuellar de saque de meta. Profesor Reinaldo, ¿el hecho de empatar ambos duelos en Barranquilla jugando a la misma hora interfiere en la decisión sobre el horario que se tendrá para el próximo partido local ante Paraguay en noviembre? Bueno, ese es un tema que ya lo conversamos y que se le va a pasar a la Conmebol la solicitud, considerando el tema de los Juegos de noviembre, donde las características del clima cambian por la época del año, por nuestros jugadores que ya empiezan a vivir un clima en Europa de más frío también, e inclusive los de México. Hay muchos factores a considerar para determinar ese horario y que sea lo mejor para desarrollar un buen juego. Pregunta Guillermo Arango de RCN Radio. ¿Cree que se quedó corto en la convocatoria de otros nombres de generación de juego para no depender exclusivamente de Juan Fernando Quintero? Creo que los hombres que estaban convocados eran los que durante estas semanas previas habían hecho un buen comportamiento, y lo de Juan Fernando porque ya conocemos sus características, lo que hizo. Creo que es un tema que siempre va a ser más importante los que no estuvieron o los que no jugaron, ¿no? Eso post-juego, hacer esa evaluación de quiénes hubieran podido ser, creo que en este momento no resiste análisis, ¿no? Pregunta Nicolás Sierra de ESPN. ¿Cuál considera en la autocrítica fue el principal error de Colombia para no quedarse hoy con los 3 puntos? El no haber finalizado, el haber tenido muy pocas ocasiones por el comportamiento del rival, y que el arquero de Ecuador, Domínguez, estuvo brillante en 2 o 3 situaciones. Creo que fue determinante para nosotros no haber podido lograr los 3 puntos. Pregunta Wilson Ganem de Toque Sports. Profesor Rueda, ante Brasil hubo una mano polémica que ni el VAR mandó a revisar y ahora nos anulan un gol por este mismo motivo. ¿Qué opinión le merece este sistema? Yo creo que ya esa respuesta está dada, ¿no?, por todas las preguntas anteriores. Pregunta Diego Sandoval, y para terminar, profesor de Teleantioquia. Profesor, buenas noches. 3 puntos y ningún gol anotado. ¿Es falta de definición de los delanteros o cree que es el planteamiento y trámite de los partidos que no permite generar jugadas? 3 puntos y ningún gol anotado. ¿Es falta de definición de los delanteros o es el planteamiento y trámite de los partidos que no permite generar jugadas? Bueno, generación sí ha habido en todos los partidos. Contra Uruguay tuvimos, contra Brasil tuvimos, hoy contra Ecuador tuvimos. Esos partidos son muy competidos, son muy equilibrados. En todos los 3 juegos creamos situaciones de gol. En unas quizá por falta de precisión de nuestros hombres, en otras por virtud del rival, no pudimos finalizar. Yo creo que si nosotros hacemos un análisis de todos los juegos, siempre Colombia ha hecho una propuesta, inclusive en Uruguay, teniendo varios hombres en el área rival, en el campo rival, buscando hasta el último minuto siempre sacar el partido adelante. Y bueno, creo que para ustedes, los medios, queda mejor esa evaluación un poco más objetiva. Profesor Reinaldo, muchas gracias y muchos éxitos en lo que viene. Muchas gracias a ustedes.